solemnidad de San Pedro y San Pablo. En torno a esa solemnidad, que es tan significativa, tan relevante para la Iglesia, que es de tanto valor, porque estamos celebrando no cualquier santo, o no un santo cualquiera, un santo común. Estamos celebrando a dos pilares de la Iglesia, dos columnas vivas, apóstoles. Es una fiesta profundamente cristiana, profundamente religiosa, porque lo que celebramos son los pilares de la fe. Una fe que hoy día nosotros vivimos, una fe que hoy día nosotros profesamos, de la cual hoy día celebramos la liturgia, es decir, la celebración del pueblo de Dios, la celebración del misterio de Dios con su pueblo. Gracias a estos apóstoles, Pedro y Pablo, encargados de la misión. Pero, siendo estos dos tan diferentes, partiendo de que Pedro compartió la experiencia de Jesús, Pablo no conoció a Jesús como los demás apóstoles, pero es un apóstol. Siguiendo con que Pedro tuvo un encargo que hoy día llamamos el Papa. De hecho, Dios a través de él, Jesús a través de él, dio la sucesión apostólica. Y Pablo, por su parte, insigne misionero y predicador. ¿Por qué los dos, siendo tan diferentes, los celebramos juntos? Si de hecho podrían darse dos celebraciones diferentes, en fechas diferentes, pero la Iglesia, en su sabiduría, los celebra juntos porque juntos tenían una misión en común. La misión de llevar a Cristo, testificarlo. Pero testificarlo en el mismo lugar y bajo circunstancias similares. En Roma. ¿Por qué en Roma? ¿Qué significaba Roma en el contexto? ¿Qué significaba el pueblo romano en el contexto judío de la época? ¿Qué es por lo cual nosotros hoy día tenemos esa fe arraigada? No por Roma, sino por Pedro y Pablo. Resulta que el pueblo de Israel, recordemos que Pablo era israelita, Pedro era galileo, pero tenía cultura israelita o judía. Y resulta que estos dos, o mejor, para el contexto de donde ellos estaban, hablar de Roma era hablar de un imperio, hablar de mucho poder, de mucha autoridad. Una autoridad pagana, una autoridad idolátrica, una autoridad, evidentemente, de mundo. Eso en el contexto judío, o en el contexto de la época, significaba Roma. ¿Por qué? Porque resulta que siglos atrás, cuando se dividió cuando se dividió el pueblo judío, se separó en dos, el norte y el sur, reino del norte y reino del sur. Los dos cayeron bajo un imperio, y los dos cayeron con los siglos pasados, pasando el tiempo, cayeron bajo el imperio babilónico. En el contexto de Pedro y Pablo, Roma significaba la nueva Babilonia. Es decir, significaba el nuevo imperio que los estaba oprimiendo, que los estaba gobernando. Por ello, Pedro y Pablo van a Roma y testifican en la nueva Babilonia a Cristo glorioso y resucitado. Y es allí donde a los cristianos, o mejor, donde Pedro y Pablo, al testificar con su muerte, recordemos que uno fue crucificado a la inversa y el otro fue decapitado, testificando a Cristo glorioso y resucitado hasta el punto de dar su vida en el martirio, Pedro y Pablo también
vencieron el imperio de la Nueva Babilonia. Vencieron el imperio de Roma e hicieron que Cristo saliera victorioso frente al testimonio de muchos testigos. Hoy día, al igual que en aquella época, recordemos, Pedro y Pablo eran atacados, oprimidos, cuestionados, eran interrogados, juzgados injustamente, criticados. Hoy día, el sucesor de los apóstoles, el sucesor de Pedro específicamente, vive los mismos ataques. Ataques que también tuvo San Juan Pablo II, San Juan XXIII, Pablo VI, Benedicto XVI y ahora Francisco, al que muchos quieren no obedecer. El Papa Francisco ha sido muy atacado por muchas corrientes de pensamiento. Y qué triste es cuando incluso católicos mismos, dentro de la Iglesia Católica, atacan al Papa. Y entonces se crean muchos movimientos, o se han creado a través de redes sociales sobre todo, donde comparten videos, información, links en contra del Papa. Ir en contra del Papa es ir en contra de Cristo, ir en contra de la Iglesia. Y eso es división. Y todo lo que genere división, anatema sea. Porque no es de Dios. No es de Dios. Y todo aquel que se dedique a pregonar división dentro de la Iglesia y yendo en contra del Papa, se está ganando la condenación. Se la está ganando. Y se está exponiendo en su alma a la pérdida del infierno. No porque sea una sentencia cualquiera, sino porque estamos hablando de la sucesión apostólica, de el sucesor de Cristo, del vicario de Cristo en la tierra, del Papa, a quien hoy celebramos a través de San Pedro y San Pablo. Hablar de Pedro y Pablo, como hoy lo hacemos, es hablar de la sucesión apostólica a través del Papa Francisco en la actualidad y de los obispos en comunión con el Papa. Qué triste es cuando muchos laicos que se dejan influenciar por corrientes inapropiadas atacan al Papa por argumentos aparentemente reales. De hecho, hace un tiempo había un hombre que aquí en Colombia que atacó muchísimo, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria. Dios le haya perdonado ataques tan fuertes que dio, haya tenido misericordia de él. José Galat y Teleamiga. José Galat y Teleamiga. Que incluso muchos católicos se dejaron confundir por él y por lo que hablaba en contra de la Iglesia. Y muchos compartían los links de las entrevistas que él hacía y los reportajes. E incluso a mí me preguntaban y me decían, mire, si me parece que él no es el Papa verdadero, él es el anticristo, él fue elegido por división de la Iglesia. ¡Mentira! Él argumentaba, e incluso algunos que le acompañaban en los argumentos que él daba, pero confundía a la gente, dividía. Y todo lo que genere división dentro de la Iglesia no es de Dios. No es de Dios. La teología está en miras de estudio frecuentemente, de discernimiento. Y desde el aspecto teológico se puede dialogar bastante, se puede hablar bastante, se puede discernir bastante, claro que sí. Pero cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de verdades de moral y fe, recordemos el Concilio Vaticano I, nos lo dice, el Papa tiene la gracia de la infalibilidad. Él no se equivoca en doctrina de moral y de fe. Por ende, cuando nosotros expresamos o comunicamos o nos dejamos confundir frente a la verdad doctrinal del Papa,
estamos nosotros creando división. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Y más aún, cuando sin conocer, sin conocimiento de causa, nos dejamos confundir tontamente por cualquier tipo de personas que por el hecho de que tengan ciertos estudios ya pretenden tener toda la verdad. Y olvidan que la iglesia es depositaria de la verdad. Que el espíritu de la verdad está en la iglesia católica, apostólica y romana. Y en este caso menciono romana porque estamos celebrando a Pedro y Pablo crucificado y decapitado en Roma. Y como lo dije ahorita, la victoria sobre la antigua, la nueva Babilonia. Por eso mencionó romana. Ahora nosotros, hoy día, cristianos, estamos llamados, como Pedro y Pablo, a testificar. De hecho, mártir es aquel que testifica el amor de Dios. Mártir es aquel que es capaz de dar su vida por los otros, de dar su vida por los demás, de testificar en la verdad. Y a veces, de hecho, qué difícil es testificar en la verdad. Testificar en esa coherencia de vida, en esa coherencia profunda del ser. Porque a veces se nos olvida dar el testimonio de la verdad coherentemente. Y a veces, más que un olvido, nos descuidamos en ello. Y eso nos puede traer grandes errores. Testificar en la verdad es un llamado que tenemos todos los cristianos. Todos sin excepción. Hoy la iglesia, el mundo, reclama, necesita testigos de la verdad. Testigos del amor, de la vida, de la esperanza. Hoy nosotros, cristianos, estamos llamados a experimentar el amor de Dios. Todos los días, en todo contexto, en toda la realidad. Pidamos de Dios la gracia para escuchar su voz ahora y siempre, para percibir su gracia y su misericordia. Y como estos santos apóstoles, Pedro y Pablo, podamos nosotros también testificar la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras culturas. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. Que la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, nos enseñe siempre y que nosotros nos dejemos enseñar por la Santa Madre Iglesia en cabeza del Papa Francisco. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima.